patrimonio arqueológico Menos mal. se debe de conocer, porque a partir del conocimiento lo podemos valorar. Y aquellas cosas que se valoran, llegado un momento determinado, hasta se defienden. ¿Entiendes? Entonces esa es un poco lo que nos guía. Y luego otro, los principios constitucionales y en este caso la legislación autonómica. El patrimonio arqueológico es de dominio público, como el mar, bueno, el mar no tanto, como la playa, en fin. Eso significa que de alguna manera es de todos. Entonces nosotros, dentro de esos dos marcos, digamos, filosóficos, pues hemos decidido que cada vez que hay una excavación, los resultados los tenemos que, más o menos, en líneas generales, en la medida de lo posible, mostrárselos a la gente. Antonio nos ha hablado, pues supongo, del mundo fenicio, esta gente que llega en un momento determinado, seguramente a finales del siglo IX a.C., es decir, en torno al 800, año 800 a.C., llegan a la península ibérica buscando materias primas, buscando formas, al fin y al cabo, de enriquecerse. Y eligen la desembocadura de los ríos como uno de los lugares fundamentales, uno de los lugares porque el río no es solamente el agua dulce que necesitan para poder llenar los recipientes que llevan en los barcos. Los ríos son también vías de penetración, vías de comunicación con el interior. Entonces, prácticamente desde el río Segura, no voy a decir en todas, pero en casi todas las desembocaduras de ríos, desde el Segura hasta prácticamente dando la vuelta a la península ibérica hasta Lisboa, hay o materiales fenicios, es decir, ánforas, platos, vasos, es decir, elementos, ruido de fondo de la presencia fenicia, y en otros casos incluso tenemos asentamientos, lugares en los que era tan beneficioso el comercio, era tan beneficiosa la tierra, que decidieron asentarse, decidieron fundar incluso sus propias ciudades. El cabezo pequeño del estaño, en realidad, no es algo que esté solo en el universo, esto no es una cosa única, pero curiosamente los mejores ejemplos paralelos a este yacimiento los tenemos que buscar en Chipre, los tenemos que buscar en Cerdeña, los tenemos que buscar en el Líbano, es decir, en todos esos puntos donde los fenicios establecieron redes comerciales. Entonces, a ese patrón, que ya es diferente de lo que se ve en la montaña, le sumamos el hecho de que esta gente viene a un lugar que no conocen y además con un interés en el comercio, van a necesitar fortificarse. Es decir, bueno, tenemos cosas que proteger, tenemos bienes que proteger, de hecho nos vamos a dedicar en gran medida, los fenicios tienen mala prensa y en gran parte es merecido, vamos a esquilmar todo lo que podamos, vamos a raptar mujeres, pues podéis imaginar, aquí llegan 4, 5, 8 barcos con un total a lo mejor de 100, 150, imaginad 150 varones, que seguramente no todos vienen del mundo de Fenicia, Fenicia es el actual Líbano, vendrían del Líbano, vendría algún egipcio, 2 chipriotas, vendría un sardo de Cerdeña, uno de Ibiza, es decir, todos dentro de una misma cultura, pero evidentemente pues, elementos un poco de diferente procedencia, y que llegan aquí y que rápidamente van a necesitar cuestiones biológicas básicas, mujeres para reproducirse y mano de obra para poder seguir generando riqueza. Todo eso va a producir evidentemente malestar, violencia. Solo podemos entender esta fortificación que estáis viendo en un ambiente en el que necesariamente tuvo que haber violencia. O sea, eso es una muralla defensiva, es una muralla defensiva para protegerse de esos ataques de los indígenas que evidentemente no van a poder, esos indígenas que no van a tolerar todo esto que les están haciendo los fenicios. Pero a día de hoy el terremoto fechado que afecta a población humana más antiguo de la península es el cabezo pequeño del estaño. Podéis decir, ¿y cómo sabes cuándo es el terremoto? La arqueología es muy sencilla. Imaginaros esas ánforas con esas semillas dentro y el movimiento sísmico que hace la muralla, ¡pum!, y las machaca. Y me está generando una cápsula del tiempo. Si yo quito la muralla, aquí tengo el reloj del tiempo detenido. Me está diciendo cuándo se produce el terremoto. Entonces, en torno a mediados del siglo VIII, es decir, 30, 40 años, pasada una generación, tenemos, en cuanto al material arqueológico, ya una generación mestiza. Ya se producen vasos, se producen otras cerámicas aquí en la zona, incluso finas. No solamente esas cerámicas a mano tan toscas de las primeras mujeres. Es decir, ya hay una generación mestiza, el yacimiento crece, pero en el momento de auge, el terremoto. Y el terremoto, sabemos que el terremoto generó en este yacimiento el inicio de un proceso de abandono.
seguramente esos fenicios empiezan a no sentirse cómodos en este lugar. Pensamos que seguramente el abandono ya definitivo, total, del yacimiento, del Cabezo Pequeño del Estaño, sería en torno al 670 a.C. Todavía falta precisar porque es una excavación que está terminando ahora y todavía no hemos estudiado los materiales. Pero sí es interesante comentaros que en ese pavimento hemos localizado el techo caído completo. El techo se cayó y aplastó 2 ánforas, una colocada en cada uno de los extremos, y 4 vasos con cuatro asas muy bonitos, que imagino que habrá que restaurar, yo no veo a nadie, pero que están completos, machacados, bajo la cubierta. La cubierta hecha además con brezo y con cañas. Y hemos tenido la suerte de que seguramente habría alguna lamparita de aceite, y en el momento de la caída de ese techo todo se incendió. El incendio provocó que se cociese el suelo, por eso veis el suelo con ese tono, ¿no?, que decimos los arqueólogos termoalterado, pues bueno, palabra un poco hortera, pero bueno, quemado, y quedaron marcadas las improntas de las cañas. Junto con las improntas de las cañas hemos recogido pellas de barro con la forma, la caña no se conserva, es materia orgánica, con el paso 2800 años ya no se conserva, pero tenemos la forma de cómo era la cubierta, una cubierta tradicional, pues como las de la Vega Baja, ¿no?, brezo y cañas. Las improntas de las cañas, ya veréis, creo que podemos organizar pues alguna sesión en el museo, alguna conferencia para poneros imágenes de ese momento de la excavación. Veréis las líneas negras de cada una de las cañas, incluso quemados los lazos que ataban las cañas. Los haces de cañas atados se quemaron y apareció la impronta. Y todo machacando un conjunto de materiales completos en este caso, que nos llevan pues, esa destrucción, ese abandono ya definitivo, esa caída. Seguramente ya no es una caída ni por un terremoto, simplemente es que ya se marchan definitivamente en torno al 670 a.C. Y es la gran novedad, por lo que primeramente habíamos pensado que el yacimiento arrancaba a principios del siglo VIII y terminaba a finales del siglo VIII. Ahora sabemos que hay 30-40 años más de un pequeño grupo de población que está trabajando aquí. Lo interesante es que ahora esta pequeña excavación, que es la que esperamos continuar el año que viene, nos está presentando evidencias de una zona de actividad industrial vinculada con la metalurgia. La forja, los elementos, aquí un enorme paquete de ceniza que ya hemos retirado, también se han recogido muestras, y lo interesante de esta zona es precisamente que ahora tiene conexión por encima de todos los niveles. Fijaros que esto está apoyando contra este muro, es posterior a este muro. Por encima de esos niveles fenicios originales, evidencias de fundición y evidencias del trabajo del metal. Es decir, esa familia que sigue residiendo en el poblado y que se dedica efectivamente, como Antonio vio muy bien hace ya años, a una actividad metalúrgica. La última fase, en torno al 670 a.C., trabajando, fundiendo aquí el metal, machacando el mineral para poder separarlo, y luego allí pues un trabajo mucho más fino dentro de ese pequeño ambiente circular, con un machacador, con un pequeño hornito y con algunas evidencias de, bueno, que puede ser toberas incluso para soplar, imaginaos un fuelle y un pequeño hornito para fundir el litargilio, el plomo argentífero, y separarlo. Efectivamente.